Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús de Nazaret, deseando con todo mi corazón y pidiendo al Señor que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud en la gracia de nuestro Dios. Quisiera en esta mañana poder compartir con ustedes la palabra del Señor para que podamos meditar en ella en estos tiempos malos que nos han tocado vivir. Y quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 14, hasta el verso 14. Amén. Leamos desde el verso 1 hasta el verso 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Que Dios bendiga, hermanos amados, su bendita y santa palabra. Amén. Quisiera que podamos meditar en este día, en esta palabra del Señor, que seguramente ya la hemos leído, la hemos meditado en muchas ocasiones, y este texto de las palabras del Señor Jesús resguardo a su segunda venida y las cosas y las señales que anunciarían su retorno del fin del siglo. Es un tema que se está hablando mucho, se está predicando mucho, y sé que muchos de ustedes lo han leído ya muchas veces. Y no quisiéramos redundar en las señales porque nosotros las sabemos, las conocemos, las estamos viviendo. Muchas de ellas, como por ejemplo se hablan de falsos profetas, estamos viendo incluso cómo, a pesar de la desgracia que el mundo está atravesando, a pesar de la situación difícil de la que la humanidad está atravesando por medio de esta pandemia, cómo todavía, hermanos, hay pastores, falsos apóstoles, que en vez, hermanos, de preocuparse por compartir la palabra del Señor, anunciar al mundo qué es lo que está sucediendo, por qué está pasando lo que está pasando, y dar una palabra de esperanza para el mundo y también para los creyentes, como publicó nuestra hermana Carmen, están más preocupados por el dinero, ¿verdad? Están preocupados porque sus templos o sus locales de culto están vacíos por las restricciones que se están dando en los diferentes países del mundo. Y esto pues definitivamente amerita que ellos tengan que hacer algo, porque ya no van a tener ingresos, ¿verdad?, para sus bolsillos. Seguramente hay muchas gastos que pagar en muchos locales. Y esto, hermano, nos tiene que dar una lección también a nosotros como iglesia. Yo quisiera que también podamos meditar en esto, porque nosotros tenemos que comprender y entender de que la iglesia del Señor no es un local. Ya no hay templos. Yo quiero que entendamos esto, mis amados hermanos. Es algo que la cristiandad de hoy no la entiende. La cristiandad de hoy sigue con esa mentalidad católica que la iglesia es el templo. Es el templo del Señor, que la iglesia es el local. No, mis amados. La iglesia no es un local, no es una estructura. La iglesia es el grupo de creyentes.
la congregación, la asamblea, porque la palabra iglesia, que en el griego es eclesía, significa eso, una congregación, una asamblea. Y esa congregación, ese número de personas que pueden ser de dos, tres a más personas, que se reúnen en algún lugar, donde sea que fuere, ahí está la iglesia del Señor. La iglesia del Señor puede estar en un parque, puede estar en una casa, como fue en el inicio de la iglesia, en el primer siglo. Ellos no tenían locales, ellos no tenían megatemplos como lo tienen hoy las iglesias del día de hoy. Ellos se reunían por las casas. Si usted lee el libro de los Hechos, la iglesia se reunía por las casas. Era ahí. La iglesia se encontraba en los hogares. Se reunían en las casas de los hermanos. Y ya con la persecución, incluso la iglesia se reunía en catacumbas, en cuevas, en lugares escondidos. Entonces tenemos que quitar de nuestra mente que la iglesia es un local, es una estructura. Y con esa mentalidad, y obviamente también por motivos personales de gloria, diríamos así, de vanagloria, de orgullo y también de ambición por hacer mercadería de la gente, con ganancias deshonestas. Muchos pastores pues están en la carrera, hoy se ha dado mucho en el mundo evangélico, la carrera de poder edificar megatemplos. ¿Quién tiene la iglesia más grande con la mayor cantidad de membresías? Y en base a eso se han ido construyendo templos para 500 personas. Se llenó, no les bastó, consiguieron otro o alquilaron otro lugar donde entraban ya 1000 personas, después 3000 personas, 5000 personas, 10.000 personas. Hay congregaciones que tienen estructuras, que tienen locales, que tienen llamados templos, porque ni siquiera eso, porque bíblicamente ahora el templo del Señor ya no es como lo fue en el pacto antiguo. En el pacto antiguo el templo del Señor era un lugar que se encontraba en Jerusalén. Mas ahora el templo del Señor ya no es una estructura, como le dije. El templo del Señor, o sea, el lugar donde Dios se manifiesta, es en la vida personal de cada creyente y cuando nos reunimos como congregación, como asamblea. Ahora cada creyente individualmente es el templo del Señor. Y también, hermanos amados, cuando nos reunimos en una casa, en un parque, en un local o en cualquier lugar, nosotros, las personas, somos el grupo de personas, de creyentes, somos el templo de Dios. Y Dios se manifiesta en medio de nosotros. No es un local. Entonces, pero mucha gente, muchos pastores, muchos predicadores, muchos hombres han empezado en esta carrera de poder construir megatemplos, ¿verdad? Megalocales, que le llaman pues la iglesia equistal. Y eso definitivamente, hermanos, eso definitivamente amerita un gasto, amerita un costo. Hay que pagar luz, hay que pagar agua. Usted se imagina lo que se necesita, la cantidad de dinero que se necesita para sostener un local, llamados templos, ¿verdad? Entre comillas, un local para que albergue 5.000, 10.000, 20.000 personas. ¿Se imaginan ustedes? Tiene que ser una gran cantidad de dinero para poder sostener todo eso. Pero hermanos, esto nos tiene que enseñar. Y ahora esos lugares con capacidades para 10.000 personas, 5.000 personas, que toda esa gente dejaba sus diezmos, ofrendas, pactos, semillas, dejaban primicias y otras tantas cosas que se han inventado con la finalidad de sacar dinero a la gente, perdón, hoy se han quedado vacíos. Y eso obviamente les preocupa porque ya no saben cómo sostener y pagar todos los gastos de sus locales, de sus templos, sino también porque sus bolsillos se han quedado vacíos. Entonces ellos están en esos falsos profetas, están hermanos queriendo de alguna manera, ustedes lo ven, están más preocupados por eso, por el dinero. Y esto nos tiene que enseñar porque la palabra del Señor se va a cumplir también porque los discípulos le dijeron al Señor, Señor, viendo el templo en Jerusalén, esa estructura que se encontraba en Jerusalén, y ves este templo hermoso, ves las piedras, qué precioso, los enchapados y todas esas cosas, y el Señor le dijo, ¿veis todo esto? Pues en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y el Señor, hermanos, hoy, en un sentido espiritual, está derribando todos esos locales, todos esos templos, no en sentido literal, pero sí en un sentido espiritual los está derribando porque se están quedando asolados. Y nosotros tenemos que entender que
Hay un principio bíblico que las cosas del fin serán como en el principio. Hay un ciclo que se repite. Amén. De manera que la iglesia del Señor inició en casas, no en megatemplos ni en megalocales, sino en casas. Y la iglesia del Señor terminará sus días en esta tierra en casas, por familias. Así será. Y los templos, los famosos megatemplos, quedarán abandonados. Hoy por una pandemia, más adelante por la persecución que vendrá sobre la iglesia del Señor. Pero este no es el tema que quiero compartirles, pero simplemente les hice hincapié porque quisiera que meditáramos en todas estas cosas, que no nos estemos preocupando en adquirir grandes locales, grandes estructuras, que dizque para la gloria de Dios. No, hermanos. En vez de estar gastando cantidades de dinero en esas cosas, nos deberíamos preocupar en lo que verdaderamente importa, en compartir el evangelio a las multitudes, a la gente afuera, no en locales, afuera, y también en preocuparnos en las necesidades de nuestros hermanos, que ellos son la iglesia. ¿De qué nos sirve tener una estructura hermosa, preciosa, con capacidad para 5.000, 10.000, 20.000 personas cuando hay necesidad dentro de nuestras congregaciones? Cuando nuestros propios hermanos no tienen pan, no tienen un trabajo, no tienen que comer, no tienen que sostener, y tenemos que estar pagando miles de euros o dólares en sostener estos locales. Pero de manera de que el Señor ya nos había advertido que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada de estas cosas. Estas estructuras que nosotros hemos levantado van a ser derribadas en un sentido espiritual. Pero el tema que yo quisiera que nosotros meditáramos es que de todas las señales que estamos viendo, van a haber terremotos, habrá guerras, habrá pestes, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Habrá terremotos en muchos lugares. Justamente, hermanos, el día de ayer, no sé si usted lo sabe, hubo un terremoto de magnitud casi 7 en la escala de Richter en las costas de Rusia, ¿verdad? Cerca de unas islas, no me recuerdo ahorita el nombre. Y hoy, hermanos, hoy se ha registrado un terremoto en Japón y hay alerta de tsunamis en todas las costas del Pacífico, ¿verdad? Hay alerta de tsunami en todas las costas del Pacífico. De manera de que tenemos que entender el tiempo que nos está tocando vivir. Ya la NASA también ha alertado de las señales que habrán en el cielo en este sentido, que algo, si no me equivoco, de 7 o 6, o no recuerdo muy bien, 7 me parece que son 7 asteroides que se aproximan a la Tierra. Uno que es el mayor de todos y otro que es un poco más pequeño, pero son 7 alrededor que van a pasar muy cerca a la Tierra. Definitivamente dice que no representan ningún peligro, pero definitivamente son señales en los cielos. Son señales en los cielos que de alguna manera, por el adelanto de la tecnología, nosotros vamos a poder de alguna manera comprender y entender lo que está sucediendo aún en los cielos. Ahora, todas estas señales que nosotros hemos visto, dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y una de las cosas que primará, hermanos, una de las señales que habrá en el fin de los tiempos es el engaño. Y es lo que estamos viendo, lo que yo les estuve comentando de falsos apóstoles, profetas, que lanzan falsas profecías y tantas otras cosas. Son señales que habrían de venir. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, también el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Es una de las cosas que estará sucediendo en la iglesia, en el pueblo del Señor, que al verse multiplicada la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ante todas estas cosas que habrán de suceder, en el verso 13, y es aquí donde yo quiero que nosotros meditemos en esta mañana, dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este es el verso en que quisiera, hermano, que nosotros pudiéramos meditar en este día. Amén. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque en medio, hermanos, de todas estas cosas que habrán de venir, definitivamente, como dice, el amor de muchos se va a enfriar, la fe de muchos tambalearán,
se entregarán unos a otros y sucederán muchas cosas y muchos serán engañados. Pero en medio de todas estas cosas terribles que vendrán sobre la humanidad, guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, pestes, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos o falsos ungidos, es que es la palabra, y el amor de mucha gente que se irá enfriando a causa de haberse multiplicado la maldad o la iniquidad. El amor de muchos se enfriará. Pero dice el Señor, pero los que perseveraren hasta el fin, estos serán salvos. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados para alcanzar la salvación por medio de Cristo Jesús. Yo ya les he explicado que hay dos aspectos de la salvación, una salvación presente y una salvación futura. De manera que ya somos salvos, pero todavía no, ¿verdad? ¿Se acuerdan esta enseñanza que una vez les di? Ya somos salvos, pero todavía no. Ya somos salvos en un sentido legal, pero ese sentido legal de nuestra salvación tiene que hacerse efectiva cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Ya sea que estemos muertos y seamos resucitados, o ya que hayamos permanecido vivos y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. De manera de que hemos sido llamados para alcanzar la salvación por medio de Cristo Jesús. Pero para que se haga efectiva esa salvación, tenemos que perseverar. Tenemos que, hermanos, como dice ahí, los que permanezcan firmes o los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. La versión Biblia al Día traduce este pasaje de la siguiente manera: pero los que se mantengan firmes hasta el fin serán salvos. Me gusta, qué bonito, ¿verdad? La Reina Valera del 60 traduce, mas los que perseveren hasta el fin serán salvos. En cambio, la Biblia al Día traduce, pero los que se mantengan firmes hasta el fin serán salvos. Esto es importante, hermanos, que lo entendamos. Por eso es que habíamos hablado, les compartí el día de ayer. No sé si usted lo ha visto o si no lo ha visto, le recomiendo que lo vea, de cómo nosotros podemos permanecer o resistir en los días malos, ¿verdad? No sé si ustedes se lo recuerdan, lo que han podido leer o ver este video que he compartido con cada uno de ustedes. Por eso que Pablo les dice a los efesios, ¿verdad? Le dice a los efesios, vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo, ¿verdad? Y en el verso 13 dice, vístanse la armadura completa para poder resistir al enemigo cuando ataque. Así, al terminar la batalla, ustedes todavía estarán en pie. Esto es lindo que nosotros lo comprendamos, lo entendamos. Como también, hermanos, lo podemos ver en otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, por ejemplo. Dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. Amén. Eso es lo que hoy nosotros necesitamos, como se los comenté el día de ayer. De que en medio de esta situación terrible que estamos viviendo, en todos aspectos, no solamente a nivel sanitario, con esta pandemia, sino en todos los aspectos que estamos viendo. Rumores de guerra, terremotos que están habiendo, que están sacudiendo, peligros de tsunamis, señales en los cielos, los falsos profetas, los falsos apóstoles y todas las cosas que estamos viendo y la multiplicación de la maldad en el mundo. Hermanos, nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. ¿Perseverar en qué? Y esa es la pregunta. Perseverar en la fe en Cristo. Perseverar, hermanos, en nuestra confianza en Cristo. Que cuando venga el día malo podamos permanecer firmes. Que no podamos movernos ni un centímetro de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra devoción en Dios. La Biblia nos habla, hermanos, el Señor Jesús nos habla en su parábola del sembrador, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, que hay muchos que
oyen la palabra y la reciben con gozo, pero que cuando vienen las persecuciones, cuando vienen las aflicciones del mundo y muchas otras cosas, retroceden. Entonces muchos no permanecen, hermanos, hasta el fin, no permanecen cuando son desilusionados por la maldad de muchos falsos hermanos, por la maldad, hermanos, y el comportamiento y la avaricia de muchos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros. Otros, al no entender lo que sucede, por qué le puede acontecer un momento difícil en la vida, por qué se muere la gente, por qué se mueren sus familiares, por qué se mueren esto y por qué pasa esto y por qué pasa aquello. Al no entender mucha gente, hermanos, no entiende lo que está sucediendo, no entiende la palabra del Señor y entonces, ¿qué es lo que hacen? Retroceden, no permanecen, apostatan, se alejan, se apartan del Señor, dejan de confiar en el Señor y poco a poco se van enfriando y poco a poco se van muriendo espiritualmente. Entonces nosotros, hermanos, nos dice la palabra del Señor, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare, hermanos, en el amor de Dios, el que no permita que aunque la maldad se multiplique, su amor se enfríe. El que no permita que aunque vengan falsos maestros, falsos profetas, ellos entiendan y estén cimentados en la palabra del Señor y no se dejen arrastrar y no se dejen engañar por los falsos maestros, por los falsos pastores y por los falsos profetas y apóstoles. Entonces, que en medio del terremoto, que en medio del huracán, que en medio de la pandemia, que en medio del hambre, que en medio de las cosas que habrán de venir, de la guerra, de los rumores de guerra, que no nos turbemos. Por eso dice, no os turbéis. No os turbéis, que esto no pueda causar turbación, hermanos, a nuestra vida, a nuestro corazón, sino que sepamos que cuando veamos estas cosas, dice el Señor, erguíos vuestra cabeza, porque el día de vuestra redención ha llegado. Esto quiere decir que cuando nosotros veamos estas señales, tenemos que entender y debemos de alguna manera, hermanos, alegrarnos en nuestro corazón, no por las desgracias del mundo, no por el sufrimiento de la gente, no por la muerte de la gente, sino que tenemos que alegrarnos porque el día de nuestra redención se hará efectiva, ha llegado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que permanecer hasta el fin. Yo te animo, mi amado hermano, hermana, que puedas permanecer hasta el fin, que no desmayes, venga lo que venga. Hermanos, que el amor a Dios, y la confianza en su palabra es lo que nos tiene que mantener firmes. Como dice, vendrán, como nos habla también esa parábola, hermanos, de esos dos hombres que edificaron sus casas, uno en la arena y otro en la roca. Dice que el que edificó en la arena, vinieron los vientos, azotaron los vientos, vinieron, hermanos, los ríos y esa casa fue derribada, porque fue edificada sobre la arena. En cambio, los que fueron edificados sobre la roca, que son los que oyen la palabra y la obedecen, la cumplen, son los que, aunque vengan los ríos, aunque soplen los vientos y azoten con ímpetu contra aquella casa, pero aquella casa permanecerá porque fue edificada sobre la roca. Hoy más que nunca nosotros tenemos que estar edificados sobre la roca. Por eso que el Salmo 27 dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal o en el día malo. Me esconderá en lo secreto de su morada. Él será nuestro refugio, pero y sobre una roca me pondrá en alto. ¿Se da cuenta? Nuestra vida tiene que estar edificada en una roca que es Cristo Jesús, que es su palabra. Hoy más que nunca, hermanos, que tenemos el tiempo necesario, que estamos en nuestras casas ahí metidos, encerrados. Hoy más que nunca que tenemos que reflexionar y leer y empaparnos de la palabra del Señor para que podamos estar bien cimentados, bien edificados en la verdad, en la palabra del Señor y no ser conmovidos absolutamente por nada ni por nadie. Vendrán cosas terribles, aún peores vendrán, hermanos, pero si nosotros estamos cimentados en Cristo y en su palabra que es verdad, ceñidos los lomos con el cinto de la verdad, venga lo que venga, permaneceremos firmes hasta el fin. No retrocederemos ni un paso ante las acechanzas del maligno, que podrá traer terremotos, podrá traer guerras, podrá traer una serie de cosas, hambre, pestilencias y una serie de cosas en nuestra vida, pero nosotros permaneceremos firmes porque estamos cimentados en la palabra del Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora quiero invitarlo rápidamente a que vaya a el libro de Revelación de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, y que podamos leer este texto. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
¿Sabe que lo que hoy estamos viviendo, esta pandemia está afectando a todo el mundo entero y muchos están muriendo? Muchos hermanos estamos en muchos países, estamos en cuarentena y esto traerá una recesión económica y todo. Usted sabe, hermano, que todo esto Dios lo permite y Dios, ¿por qué lo permite? Porque Dios está probando a los moradores de la tierra. Está probando. Es la hora de la prueba, solamente es una nada más de la hora de la prueba que está sobreviniendo sobre el mundo entero. Por eso dice por cuanto, pero en medio de esta prueba dice, hay un grupo de seres humanos que han creído en Cristo, que han sido lavados por la sangre de Cristo. Dice, y a ellos se les dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, ¿qué significa esto? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Muchos cristianos y maestros bíblicos y pastores usan este texto para decir que la iglesia no pasará la gran tribulación, pero no es eso lo que dice, hermanos. No es eso lo que la palabra del Señor está enseñando. La iglesia, así como lo estamos viendo hoy, la iglesia sí pasará la gran tribulación. Amén. Pasará la gran tribulación. Lo que la iglesia no vivirá serán, o sea, no le afectará, para ser más claros, son los juicios que vendrán de parte del Señor. Es como por decir, esta pandemia, y yo no lo sé, hermanos, habrá seguramente algunos hermanos que han sido afectados, pero a la gran mayoría de cristianos están, por lo menos aquí, estamos bien. En Piacenza hay mucha gente que está muriendo y he llamado a los hermanos y todos están bien. Y esto es una pequeña prueba de aquello que vendrá después, de los juicios que el Señor vendrá, los que hayamos guardado la palabra de su paciencia, Él nos guardará también a la hora de la prueba que habrá de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios, hermanos, por medio de esta pandemia y sus juicios, son juicios que Dios envía para probar el corazón de los habitantes de la tierra. Así como Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo llevó al desierto, la finalidad por la cual Dios le hizo pasar por ese gran y terrible desierto, el Señor se lo dice por qué. Para probar lo que había en tu corazón. Así también está, y usted sabe que los desiertos simbolizan las aflicciones. Cada aflicción, ya sea personal o en este caso a nivel mundial, sirven para probar lo que hay en el corazón del ser humano. No porque Dios no lo sepa, sino para que nosotros mismos entendamos qué cosa verdaderamente hay dentro de nosotros. Entonces, esta hora que estamos viviendo, este día malo que estamos viviendo, Dios lo permite y lo está haciendo porque está probando a los moradores de toda la tierra. Y te está probando a ti, me está probando a mí, para saber también qué cosa hay, hermanos, para que nosotros sepamos qué cosa hay verdaderamente en nuestro corazón. Ahora, ¿qué quiere decir, como le dije esto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia? Muchos hablan de que Dios nos va a guardar y nos va a sacar de la tribulación, no vamos a... No, no dice eso. Pero muchos, aunque sí muchos hablan eso, pero no explican cómo los va a sacar, o mejor dicho, no explican a quiénes lo va a sacar. Que no es eso lo que está diciendo, sino que a la hora, cuando venga la prueba, cuando venga los juicios de Dios, Dios los va a guardar, así como guardó a Israel dentro de Egipto, de las plagas que azotaron Egipto. Las plagas de Egipto no afectaron a los judíos, al pueblo de Dios. Así también las plagas que vengan de parte de Dios no afectaron a los creyentes. Pero sí se levantará una gran persecución sobre los hijos de Dios. O sea, las úlceras, el ataque de demonios, las pestes y todas las cosas que vendrán no va a afectar a los creyentes. Amén. Van a ser guardados, van a ser protegidos. Pero sí seremos muchos encarcelados, otros morirán, serán mártires. La gran mayoría de mártires estarán en el fin de los tiempos, en la gran tribulación, con la persecución del anticristo. Pero ¿qué significa esto por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo y en la versión Arcas Fernández traduce de la siguiente manera. Tú has sido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento.
Por eso yo lo seré contigo en esta difícil hora que se avecina sobre el mundo entero, en la que serán puestos a prueba los habitantes de la tierra. Qué linda esta traducción. Dice, tú has sido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia. Esto es la palabra de mi paciencia, o sea, es el mandato del Señor de ser pacientes. Como lo hemos leído en Mateo 24, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, si tú has sido fiel a mi consigna o a mi mandato de aguantar con paciencia el sufrimiento, por eso yo lo seré contigo. O sea, Él va a ser fiel también con nosotros. En esta difícil hora que se avecina sobre el mundo entero en la que serán puestos a prueba los habitantes de la tierra. De manera, hermanos, de que es importante perseverar, es importante mantenernos firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir y habiendo resistido, habiendo batallado con todas las cosas que estamos viviendo y las cosas que vendrán, permanezcamos firmes, sin habernos movido un centímetro. Yo no sé si usted ha visto películas de cómo se enfrentaban, hermanos, las guerras en la antigüedad. Si usted ha visto, por ejemplo, películas de Gladiador o cualquier otras películas donde habían guerras, donde peleaban con escudos y espadas, y todo esto, ustedes van a ver cómo los ejércitos se enfrentaban y venían ahí los miles de soldados de los ambos ejércitos y chocaban, había un choque de escudos, lanzas, y los que hacían, por ejemplo, las legiones romanas se agrupaban de tal manera y los escudos tenían una característica en que se podían enganchar unos con otros, y lo que ellos hacían era resistir para que las líneas, así se llamaban las líneas, las primeras líneas no se movieran y no se dieran un centímetro ante el ataque del enemigo. Esto es la idea de lo que Pablo nos quiere transmitir en Efesios capítulo 6. De que cuando vengan los ataques del diablo por medio de los problemas, las dificultades, las tribulaciones, las persecuciones, el terremoto, la guerra, rumores de guerra, las pandemias, el hambre, la economía, todo lo que pueda venir en medio de todos esos abates que el enemigo, pero no solamente va a ser la humanidad, sino que aún nosotros que estamos en este mundo vamos a ser probados de esa manera, podamos resistir. Y habiendo resistido, estar firmes. Si estamos firmes, hermanos, dice el Señor, así como nosotros hemos sido fiel a su consigna de permanecer constantes y de aguantar con paciencia, esa palabra subraye, con paciencia el sufrimiento, por eso Él también será fiel con nosotros y nos va a guardar en esta difícil hora que se avecina sobre el mundo entero, en la que serán puestos a prueba los habitantes de la tierra. No solo en este momento, sino que las cosas terribles que vendrán después. Yo los invito, hermanos, a que podamos permanecer fieles, firmes en el Señor, que tu fe no tambalee, que tu confianza en el Señor no tambalee. Hoy más que nunca, si habíamos tambaleado, si de repente nos habíamos desanimado, nos habíamos desalentado, es el momento de levantarnos y cobrar fuerzas, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y mantenernos firmes y resistir con firmeza y con paciencia. ¿Por qué con paciencia? Porque vendrán momentos difíciles que nos van a afectar, pero hay que ser pacientes. Y si nosotros somos pacientes y fieles al Señor y resistimos, el Señor se compromete en guardarnos, en protegernos en el día malo, en los momentos difíciles que habrán de venir, que se avecinan sobre el mundo entero. La Biblia de lenguaje sencillo traduce, la BLS traduce de la siguiente manera: todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos. Eso es un hecho. Pero mire cómo dice, pero a ti te protegeré. Aleluya, gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Eso es lo lindo. O sea, ahí está la paciencia de los santos. He aquí la perseverancia y la paciencia de los santos, dice el libro de Revelación en el capítulo 13. Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos. Eso va a venir y eso lo estamos viendo. Pero a ti te protegeré porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Confiemos en el Señor, hermanos. Y aun si el mal nos toca, confiemos en el Señor. Y aun si nos vienen desgracias, sigamos confiando en el Señor. No desmayemos. Y si nosotros no dejamos de confiar en el Señor, si nosotros permanecemos fieles al Señor, Él será fiel en protegernos de las cosas aún más terribles que vendrán sobre esta humanidad.
Dice la versión Dios habla hoy, traduce de la siguiente manera: has cumplido mi mandamiento de ser constante. Esto es lo importante, de ser constante. Dejémonos ya, hermanos, de ser de doble ánimo, de ser pusilánimes, de ser un día creyentes y otro día mundanos, un día con tanta fe y otro día apóstatas, desanimados, desalentados. Seamos constantes. Dice, y has cumplido mi mandamiento de ser constante, y por eso yo te protegeré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Y por último, quiero compartirles la versión Kadosh, siempre de este mismo versículo de las Escrituras. La versión israelita Kadosh me gusta como la traduce. Y dice, porque porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de perseverar. Te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero, para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. Entonces, mire qué interesante, ¿verdad? Dice, porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de perseverar. Perseveremos, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Perseveremos. Ciñamos nuestros lomos, hermanos, con el cinto de la verdad. Pongámonos toda la armadura del Señor para poder resistir, eso es, resistir en el día malo. Y habiendo resistido, estar firmes, o sea, permanecer todavía en pie, firmes, sin haber cedido un solo centímetro al enemigo. Si hacemos eso, dice el Señor, yo te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. Y por último, quisiera compartir con usted la epístola del apóstol Santiago. Quisiera que leamos la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versos del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios está probando al mundo, y esto lo que estamos viendo no es nada, porque las verdaderas cosas vendrán después, hermano. Las cosas terribles vendrán todavía después. Por eso que aún ahora estamos siendo probados juntamente con el mundo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, tengamos paciencia. Yo sé que muchos incluso no hemos sido afectados por esta pandemia, pero nos encontramos encerrados y muchos están desesperados, no saben qué hacer. Tengamos paciencia. Muchos no saben qué cosa les avecina después, no saben si tendrán trabajo, los botarán del trabajo, qué es lo que va a suceder. Tengan paciencia. Y aún si perdemos el trabajo, hermanos, muchos de nosotros, porque no solamente nosotros, muchas personas en el mundo van a perder los trabajos porque va a haber despidos masivos, porque la economía se está yendo al suelo. Pero aún en medio de esas cosas tengamos paciencia. Confiemos en el Señor. No cedamos un minuto a la duda. No le demos terreno al enemigo de la duda. Confiemos en el Señor. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces la paciencia, que es cuando nuestra fe es probada, ahí dice la prueba sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios permite las pruebas en nuestra vida para que seamos perfectos, cabales, para que su obra sea completa y seamos hechos semejantes a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Es mi oración que todos nosotros permanezcamos firmes en el Señor, y les mando un abrazo fuerte a todos ustedes y que el Señor me los bendiga. Que tengan un lindo día con la gracia, el amor y la paz de nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén.